Vamos a compartir este mensaje y vamos a ponerle como título los que aman la palabra de Dios y los que aborrecen la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, para ser alimentados como tu rebaño, como tu pueblo, Señor. Que no han venido simplemente, Señor, Padre Celestial, a rendirte un culto, sino que han venido a oír tu palabra, a oírte a ti, Señor. No han venido simplemente a levantar un cántico, sino que han venido a alimentar sus almas necesitadas de tu palabra. Señor, confío, Señor, y creo, Señor, en que tu palabra es poderosa, que tu Espíritu Santo actúa en sus mentes y en sus corazones. Enséñanos hoy. Sigue enamorándonos más de ti, Señor, por medio de tu verdad, como decía esta canción. En el nombre de tu Hijo, Padre, te damos toda la gloria y que tu palabra sea glorificada. Amén, amén y amén. Vamos a pasar este mensaje tomándonos de lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante. Pero tenemos que ser conscientes de que algo está sucediendo en las iglesias y en cuanto a la predicación también, que no se está enseñando la Biblia, pero eso también tiene un porqué. ¿Por qué realmente no se está enseñando la Biblia en las iglesias? Bueno, simplemente la gente no quiere oír la Biblia, ¿verdad? Simplemente no quieren que un hombre se pare en un púlpito y enseñe la Biblia durante una hora y media. No quieren oír la palabra de Dios. Los predicadores también han cambiado y han vendido el mensaje porque dicen que enseñar la Biblia es muy aburrido, que realmente instruir y alimentar al rebaño del Señor es aburrido porque para el creyente, entre comillas, muchas veces es aburrido. Sabemos que los incrédulos no responden a la Biblia. Eso es obvio, eso lo sabemos. Sabemos que el incrédulo no responde a la palabra de Dios, que no tiene un aprecio por la palabra de Dios, que no ama la palabra de Dios, que no tiene un deseo consumidor por oír la palabra de Dios. Somos conscientes de que somos un rebaño, de que tenemos un pastor y que necesitamos ser alimentados. Somos conscientes de que no nos paramos en este lugar a enseñar la Biblia a incrédulos, sino que estamos alimentando el rebaño del Señor, que tiene hambre de su palabra. Hoy por hoy el mensaje y la enseñanza de la Biblia es aburrida, sí, para muchos lo es, pero para aquellos que aman a Dios, la palabra de Dios es el tesoro más preciado. Para el rebaño del Señor, las Escrituras es su único deseo y anhelo. Hoy parece ser que las predicaciones que enseñan la Biblia son aburridas, ¿verdad? Parece que son aburridas. Pero no se trata de que la predicación sea aburrida, se trata del que oye la palabra de Dios. Se trata de él. O la ama o realmente la rechaza. O tiene un aprecio por la palabra de Dios o realmente se rehúsa a oír la palabra de Dios. Yo como pastor fui instruido por el Señor y hasta ahora estoy siendo instruido por el Espíritu Santo, no para entretenernos, sino para predicar la palabra de Dios. Como segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2 lo dice. Te encarezco, Timoteo, hijo mío, le decía el apóstol Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye, reprende. Para eso fui escogido por el Señor. No para entretener incrédulos, sino para predicar la palabra de Dios al rebaño del Señor. Sino para que el rebaño del Señor realmente sea alimentado. Sino para que el rebaño del Señor realmente sea saciado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo no vamos a predicar la Biblia? ¿Cómo no vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo realmente no vamos a enseñar la Biblia? Si es la misma palabra la que dice el apóstol Pedro que nos ha dado vida. No el entretener a los hombres, sino la misma predicación del Evangelio es la que nos ha dado vida. Ningún incrédulo va a ser santificado fuera de la palabra de Dios. Por eso realmente, si realmente crees y examinas tu vida y dices, soy un hijo de Dios, realmente tengo que amar la palabra de Dios. Tengo que tener un deseo consumidor por la palabra de Dios. Hermanos míos, lo que nos distingue como hijos de Dios es que amamos su palabra, deseamos su palabra.
Lo que nos distingue como hijos de Dios es que no podemos vivir sin oír su voz. Lo que nos distingue como hijos de Dios es que el maestro dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No podemos caminar en un sentido contrario o en una dirección que no sea la voz de nuestro pastor. Es que amamos la voz de nuestro pastor, deseamos la voz de nuestro pastor. ¿Cómo puede ser que hay hombres que se identifican como cristianos y están lejos de aquel que los pastorea? De la voz de su pastor, que tienen sus Biblias echando polvos en sus cajones, que inclusive algún incrédulo quizá la abre con más frecuencia queriendo encontrar a Dios. Hermanos míos, lo que nos distingue de un hombre natural es el amor y la pasión por las Escrituras. Yo puedo asegurarles de que solamente hay Biblias en hogares cristianos. También lo hay en lugares incrédulos. Pero lo que nos distingue a ellos es que siempre tenemos las Escrituras abiertas. Porque amamos la palabra de Dios. Porque fue ella misma la que nos dio vida. ¿Cómo podemos creer y preferir y pretender de que vamos a ser santificados no yendo a las Escrituras? ¿Cómo podemos pretender de que nosotros vamos a ser limpiados para estar delante de la presencia de Dios si no amamos las Escrituras? San Juan 17:17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación viene como resultado de la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a evitar la santificación? ¿Cómo usted va a congregar en una iglesia? ¿Cómo usted va a tener una Biblia y sabe que va a ser santificado, pero el medio que va a usar el Espíritu Santo son las Escrituras? ¿Cómo podemos evitar ese paso? ¿Cómo realmente a veces podemos darle la espalda a la palabra de Dios e ignorar la voz de nuestro pastor y caminar lejos de ella? Hermanos, si algo nos va a distinguir entre un incrédulo es la pasión, el amor, el deseo. Se siente morir un hijo de Dios cuando no escucha la voz de su pastor, cuando no está siendo enseñado, cuando no está siendo instruido, cuando no está corriendo a la palabra de Dios. El mundo no recibe la palabra de Dios y eso es obvio, pero somos conscientes de que la palabra de Dios realmente es el instrumento que usa el Espíritu Santo para trabajar en nuestros corazones y para llamar a los incrédulos a Cristo. ¿Cómo podemos pretender decir que somos amados, que somos realmente creyentes y aborrecemos muchas veces, ignorantemente, inconscientemente, no preferimos oír la voz de nuestro pastor? Que el mismo Señor Jesús dice, mis ovejas, mi rebaño aman mi voz, desean mi voz, tienen una atracción, tienen un deseo consumidor por oírme. Ellos saben que fuera de mí no hay palabra de vida eterna. Ellos saben que si se apartan de mí no hay una subsistencia para sus almas. Para los creyentes la Biblia es el tesoro más importante. Para todos los hijos de Dios es el tesoro más importante y más valioso. Salmos 19:18 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanecerá para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. El creyente ama la palabra de Dios. Dele a un creyente todo el oro del mundo, dele a un creyente toda la plata del mundo, dele todas las riquezas del universo, y quítele este libro. Yo les puedo asegurar que un verdadero creyente va a dar todo lo que tiene por eso. Dele a un hombre que ama a Dios, dele a un hombre que realmente fue tocado por la palabra de Dios, dele a un hombre que realmente nació de nuevo, dele a un hombre que realmente fue salvado por el Padre en Cristo Jesús. Todo el oro, la plata, todo lo que él puede desear terrenalmente, y quítele este libro y yo le puedo asegurar de que él va a sentirse que desmaya, que realmente se está muriendo dentro de su ser. Porque nada es más importante para él que las palabras de su pastor. Nada es más importante para él que la palabra de Dios. Él va a cambiar todo lo que tiene en esta tierra por oír la voz de su pastor. Él va a cambiar todo lo terrenal de este mundo, pero nunca, nunca querrá dejar de oír la voz de su Señor.
La palabra de Dios para el pueblo de Dios es el tesoro más preciado. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te ha buscado. Con todo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios, dice, he cantado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de los testimonios más que toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, que esta es una característica de los creyentes. Dice, de los hombres salvos, el amor por la verdad. Todo hombre que realmente fue salvo, márquelo. Márquelo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. El amor es lo que lo caracteriza a un verdadero hombre salvo. El amor por la verdad. Él no simplemente le gusta oír la palabra. A él no simplemente de vez en cuando se goza cuando lee algo que realmente lo edifica. Él tiene amor incondicional por la verdad. Él ama la verdad. Él prefiere la verdad. Es su prioridad. El amor realmente hacia una persona es la prioridad hacia la persona. Dice, el amor por la verdad. Ama la palabra, desea la palabra, piensa en la palabra, oye la palabra. Realmente el que verdaderamente fue salvo tiene amor por la verdad. No puede subsistir, no puede vivir, no le da la espalda. Jamás viviría un día sin oír la voz de su pastor. Aunque siempre o aunque muchas veces no tengamos tiempo de leer las escrituras como realmente deberíamos leerlas, nunca podemos dejar de meditar en ella. Nunca podemos dejar de meditar en ella. Hermanos, si hemos descuidado este gran principio, si realmente lo hemos descuidado, es momento de volver. El verdadero creyente ama la palabra de Dios. Juan dice que aquellos que aman al Señor, aman su palabra. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Usted considera esto y considera que esto es real, que es verdad? Hermanos míos, ¿usted realmente como un hombre que ha nacido de nuevo considera que puede vivir sin la palabra de Dios? ¿Considera eso, hermano? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice que somos como niños recién nacidos. ¿Es verdad o no es verdad? Dice que deseamos la palabra como niños recién nacidos. ¿Qué es lo único que desea un niño recién nacido? ¿Qué es lo único que desea un niño recién nacido? La leche. Un recién nacido solo tiene un deseo, la leche. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos como niños recién nacidos. Tenemos un único deseo, la palabra de Dios. Tenemos un único anhelo y un deseo consumidor, la palabra de Dios. Esto es todo. Así como un niño recién nacido desea la leche, desead vosotros también la leche espiritual no adulterada. El único deseo que tiene un hijo de Dios es la palabra de Dios. Porque no podría caminar en este mundo diciendo que es hijo de Dios sin la voz de su pastor, sin amar su palabra. Ese es el único deseo que tiene un creyente. No puede vivir, no puede subsistir, no puede crecer. No planifica su vida. No deja de lado las escrituras. Él ama la palabra de Dios. Él desea la palabra, honra la palabra de Dios. Él ama la voz de su pastor. Él no puede vivir y caminar en este mundo sin que el pastor de los pastores lo guíe. Él sabe que realmente ama la palabra de Dios. San Juan 6:66, todos conocemos este suceso. Dice que muchos ya no andaban con el Señor y se volvieron. Y dice el Señor una pregunta tan maravillosa que esto radica realmente en lo que debemos concientizar. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Pero la pregunta radica en la confesión. Pedro dijo, claro que no, Señor. ¿A dónde iremos?
Solo tú tienes palabra de vida eterna. El verdadero creyente tiene una profunda apreciación por la palabra de Dios. Él jamás abandonará a Cristo porque ama su palabra, porque ama el ser instruido, enseñado, corregido, redarguido, porque ama la voz del Señor, ama el conocimiento del Señor, porque fuimos escogidos para conocer, amar a Dios. Y dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa profunda apreciación que salió del alma de Pedro es, solo tú puedes alimentar mi alma necesitada. Solo tú sacias mi alma. Solo cuando escucho tu palabra, solo cuando oigo tus mandamientos, solo cuando tu ley realmente se proclama, mi corazón goza de alegría. Dichoso soy. Mi alma se regocija en tu palabra. De ninguna manera hay satisfacción en otra cosa a no ser que la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo podemos pensar que podemos venir a un culto, tratar de entretener a la persona y no enseñar, no instruir? Hermanos, el problema del que no le agrada la palabra de Dios no es mío. Yo tengo un mandamiento de Dios, es enseñar la palabra de Dios. El problema es la naturaleza del hombre. Si usted es un hijo de Dios, usted no va a tener ningún problema en que un hombre se para a predicar una hora. Porque usted ama la palabra de Dios. Porque usted ama la palabra de Dios enseñada y explicada. Porque el verdadero hijo de Dios no se conforma con una prédica motivacional. Con una prédica que no es para glorificar a Dios, sino para satisfacer los deseos del incrédulo. El hijo de Dios ama la instrucción. El mandamiento de Dios y su ley está en su corazón. Como decía David, amo tus estatutos. Para mí son como miel. Para mí son como miel. Amo tu palabra, abro tus mandamientos, amo tus estatutos. La deseo, la quiero. Para mí es más preciosa que todo el oro refinado de la tierra. No estamos para entretener incrédulos, estamos para edificar y alimentar el rebaño de Cristo, y el rebaño de Cristo ama la palabra de Dios. Que los demás hagan lo que quieran con la palabra de Dios, darán cuenta. Que los demás se entretengan incrédulos. Esto es una iglesia, esto es un rebaño y por tanto rebaño debe ser alimentado. Que los demás hagan lo que tengan que hacer con las santas escrituras, darán cuenta delante del Señor. Darán cuenta delante del Señor. No estamos para que usted se entretenga. ¿Quiere bostezar? Hágalo. Su bostezo a mí no me apachucha. Si tengo que predicar 40 minutos más, lo voy a hacer. Porque sé que entre los que bostezan y se aburren, hay 5 o 6 que aman la palabra de Dios. Que realmente desean oír la palabra de Dios. Que tienen un profundo amor por la palabra de Dios. Que está el rebaño del Señor. Que Él ama ser alimentado. Jesús, en el capítulo 8 de Juan, verso 42, todos conocemos esto. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios a los fariseos, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y esta es la pregunta que el Señor le hace. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Bueno, realmente eso tiene una razón muy obvia, ¿verdad? Ese es el contraste entre los creyentes y los incrédulos. La pregunta que Jesús les hizo. ¿Por qué no me pueden entender? ¿Por qué no me escuchan a mí que soy el pastor de los pastores? ¿Por qué realmente rechazan mi voz? ¿Por qué no quieren oírla? Ese es el contraste, la pregunta de Jesús. Es el contraste entre un verdadero creyente y alguien que realmente no lo es. La palabra, realmente, la palabra es el alimento de nuestras almas. Los incrédulos no quieren oírla, no pueden oírla. Pero bueno, en el verso 44 de ese mismo capítulo tenemos una justa razón. Y el Jesús, este Jesús tan glorioso que es mi Señor y mi Salvador, así lo dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si usted es un incrédulo, usted no quiere oír la palabra de Dios.
pertenece a su familia y él odia la palabra de Dios. De hecho, en el huerto él fue cuando tentó a Eva a no creer en la palabra de Dios. El que es de Dios, dice en el verso 47, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Ven? Yo no tengo un problema en la manera de predicar, o en el tiempo que voy a predicar, o lo que voy a predicar. El incrédulo se aburre, el incrédulo la rechaza, el incrédulo no la puede oír, pero yo no soy pastor de incrédulos, yo soy pastor de un rebaño. Y dice, el que es mío, el que me ama y el que es de Dios, ama mi palabra. Ama mi palabra. No estamos para entretener incrédulos. Lastimosamente está sucediendo. Los pastores matan de hambre al rebaño para entretener incrédulos, para decirles lo que ellos realmente quieren decir. Y esta es la línea divisiva. O somos de Dios porque amamos la palabra, o no la toleramos, nos aburre, no la leemos, no la comprendemos, no la entendemos en toda lengua, tribu y nación y pueblo. Todos los que son de Dios, no importa el color, el idioma y la distancia, aman la palabra de Dios. ¿Saben cuántos hombres en otros países han muerto con tal de que no le quiten este libro y han preferido morir con tal de que les arrebaten este libro? Porque sabían que si no tenían la palabra de Dios, ya no podían vivir en esta tierra. De que si les era quitado el tesoro más preciado, preferían cambiarlo todo por ella. ¿Quién de nosotros, amado? ¿Quién de nosotros puede estar un mes sin leer las Escrituras? Sin ir a ellas, sin meditar en ellas. ¿Quién del rebaño de su Señor puede caminar tan lejos de la voz de su pastor? ¿No es aquella oveja que realmente se está descarriando? Que su pastor la está llamando y ella ya no la oye, porque realmente no está oyendo la voz de su pastor. Tristemente no estamos viendo esta diligencia y este compromiso. No estamos viendo este compromiso de muchos de los maestros y de los pastores. Hoy por hoy los cultos duran 3 horas. Son 2 horas y media de alabanza, son 40 minutos de testimonios y son 10 minutos de predicación. ¿Cómo podemos decir de que amamos a Dios si deshonramos su palabra? ¿Cómo podemos decir que amamos al Hijo si es su palabra la que no queremos oír? ¿Cómo podemos decir de que somos cristianos si lo más que nos agrada es cantar alabanzas y no oír la palabra de Dios? Yo siempre digo, ¿quieres realmente ver si tenemos una iglesia bíblica? Saquemos la alabanza un mes. Saquemos la alabanza un mes y vamos a ver cuántos quedan. Depende a los que queden, vamos a ver cuántos son cristianos. Saca la música de las congregaciones y vas a darte cuenta quién es verdaderamente un cristiano y quién no. ¿Es verdad o no es verdad? Saca el entretenimiento de la iglesia y verás cuántos se quedan. Verás cuántos se quedan. No, ahora ya no voy porque la música cambió, las alabanzas ya no son las mismas. Bueno, lastimosamente, lo que nos une a este lugar es que venimos a oír la palabra de Dios. Ese es el único principio. Estamos muchas veces sentados en las iglesias donde el pastor no quiere enseñar la Biblia porque ofende a incrédulos, pero mata de hambre al rebaño del Señor. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Ahí están los incrédulos muy contentos, pero los que quieren oír la palabra de Dios, muertos de hambre. Por eso me he ido de donde estaba, porque sentía que simplemente querían agradar al oído de los hombres. Y nunca vi una buena exposición. Exposición es simplemente enseñar la Biblia. Ese es el concepto de exposición bíblica, es enseñar las Escrituras. ¿Por qué amamos las Escrituras? Bueno, Pablo lo va a decir en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. ¿Por qué realmente la amamos? Ahora, ¿por qué amamos la Biblia? ¿Por qué amamos la Biblia? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El mensaje de la cruz a los incrédulos, ¿le parece una locura? ¿No le parece razonable?
Para ellos realmente es una locura y siempre lo fue que este hombre que había sido crucificado y muerto en una cruz sea el rey de los judíos, que encima sea Dios y que encima su mismo pueblo lo haya asesinado. Para ellos era una locura comprender eso. No encajaba en sus mentes y en su razón. Para los que se pierden el mensaje del Evangelio es ridículo. Y esto es lo que Pablo dice. Mas para nosotros, realmente, para nosotros, esto es poder de Dios. Para nosotros, ese mensaje que para muchos es locura, nos ha dado vida. Para nosotros, ese mensaje que para muchos es absurdo, es ignorante, no entra en la mente de un hombre, para nosotros es el tesoro más precioso que puede haber. Porque comprendemos las cosas. Porque realmente Dios nos las reveló a nosotros. Primera de Corintios 3:18, mire lo que dice el apóstol Pablo. Nadie se engaña a sí mismo. Dice, por más sabio e inteligente. En el 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, realmente somos benditos, somos muy bendecidos. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los hombres de que ningún hombre, por más sabio que sea, por más inteligente y brillante que sea en su mente, jamás puede conocer a Dios. Esta escritura solamente es apta para los hijos de Dios. La revelación divina de Dios solamente está apta para aquellos a los que Dios les ha dado vida, para aquellos a los que han creído en la locura de la predicación. Todo el misterio de la revelación de toda la historia de la humanidad y del universo solamente lo tienen aquellos locos que se dicen ser cristianos. Aquellos locos que se dicen ser cristianos comprenden y conocen todos los misterios de la creación y todos los misterios de la existencia, el propósito de Dios con el hombre y todo lo que sucederá y todo lo que acontecerá en un futuro. La gente no cree porque para ellos es locura. Es una piedra de tropiezo. Entonces, si el mundo no cree y rechaza la palabra de Dios, ahora vamos a decir, ¿por qué la estamos predicando, pastor? ¿Por qué si el mundo rechaza, no quiere oírla, por qué la estamos predicando? Bueno, Pablo lo dice en el verso 24, pero el concepto es ¿por qué la amamos? No se olvide. Más para los llamados. Más para los llamados. Dígale usted, más para los predestinados. A aquellos que el Evangelio le parece locura, que Cristo les parece una necedad. A aquellos que quieren realmente conocer a Dios base el intelecto. El apóstol Pablo dice, no está para ustedes el conocimiento de Dios. No son aptos para el conocimiento de Dios. Porque solo estos locos que se sientan en un simple lugar a oír la palabra de Dios tienen la revelación de toda la existencia del universo, de Dios y del hombre y del propósito de Dios con el hombre. Solo nosotros. Y el apóstol Pablo dice, más para los llamados. Este es el método que Dios usa. Usa su palabra, su predicación, la locura de aquellos que todos niegan y no creen. Eso es lo que Dios usa para llamar a los que Él predestinó. Para muchos puede ser ridículo, pero realmente para los que Él llama a su salvación en Cristo es poder de Dios. Ustedes son llamados. No son los más inteligentes. Miren lo que dicen las Escrituras. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todos sabemos que no somos los más inteligentes, ¿verdad? Que no pertenecemos a una élite. ¿Es verdad o no es verdad? Miren a dónde vivimos.
¿Tenemos el estudio, el intelecto y las capacidades que otros quizá tienen? Todos sabemos que no somos muchas veces, la mayoría de nosotros, una mente brillante. ¿Es verdad o no es verdad? Eso era lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Ustedes saben que no son los más inteligentes, que no pertenecen a una élite, que no impresionan a las demás personas, que no son una influencia ante los ricos y ante los reyes, que no son gente importante. Es más, hasta les dice que son débiles. ¿Sabe lo que quiere decir Pablo cuando dice, ustedes no son los más importantes, no pertenecen a una élite, no son los de más influencia, no son los de más poder, no son los más conocidos, son los más débiles? ¿Sabe lo que quiere decir? No tienen influencia sobre nadie. No tienen poder e influencia sobre nadie. Los viles, los menospreciados, nadie tiene en cuenta eso. No nos somos reconocidos mundialmente. ¿Algunos de los que estamos acá somos reconocidos mundialmente? ¿Alguien nos conoce? Él dice, lo más vil del mundo. ¿Alguien sabe que naciste tal día? El incrédulo. En otro país, hablan de vos. Dicen, ¿viste, Rodrigo? Aquel que vive ahí, por atrás de ese zanjoncito que está del otro lado de la vía. ¿Se acuerdan el día que nació? ¿Qué poder, influencia que tiene? Sabemos cuándo ha nacido. Sabemos cuándo cumple años. Tiene una influencia tremenda en las personas. Realmente todos los conocen. No somos los más famosos, no somos los más inteligentes, no pertenecemos a una élite. Somos lo vil, aquello que nadie conoce. No estamos en un canal y en una pantalla de televisión y toda la Argentina hablando de nosotros. Eso era lo que Pablo quería que sepan. Pero él dice, pero son verdaderos creyentes. Son hijos de Dios. Son los salvados por Dios. Son a los que Dios les reveló todos los misterios de la humanidad, del propósito y de la raza. Son los que conocen todas las cosas que van a suceder antes. Son los que tienen el Espíritu de Dios. Ustedes que son los débiles, los despreciables, los desechados, a los que nadie conoce, a los que nadie valora, a los que no tienen influencia, a los que nadie conoce mundialmente, a ustedes, los salvados por la locura de la predicación, Dios les ha revelado todos sus misterios y maravillas ocultos y cegados a todos estos hombres. Cuando consideramos esto, ¿por qué amamos la palabra de Dios? Porque somos sus hijos y fuimos llamados para amar la palabra de Dios, porque Dios nos ha revelado a nosotros cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que los aman. Por eso amamos la palabra de Dios, porque conocemos a Dios, conocemos todos los misterios y maravillas del Creador, porque el hombre en su intelecto y su capacidad, porque el hombre por más mente brillante que sea en este mundo, porque Einstein se quedó corto, porque todos estos pensadores se volvieron locos queriendo conocer a Dios, mas Dios le dice, mi conocimiento, mi revelación, mi amor no está apto para ustedes, solamente para aquellos que escogí. Por eso amamos la palabra de Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No somos mentes brillantes, ni muchos poderosos. No somos gente de gran influencia. Como muchos que dicen, si todos los famosos se convirtieren y predicaren por la influencia que tienen, ¿cuántos se convertirían a Dios, verdad? ¿Qué tiene que ver su poder y su influencia? Acá el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario. No se trata de ellos. Se trata de un hombre tan sencillo, vil, humilde, pero que porte el conocimiento de Dios y el mensaje del Evangelio. Acá el apóstol Pablo lo dice, porque yo, hermanos míos, fui con debilidad y temor y temblor cuando fui a ustedes. Porque yo, que era un hombre de baja estatura, que mi presencia quizá daba lástima, pero no me propuse no saber nada entre vosotros, sino simplemente soy este hombre que Dios le ha revelado todas las maravillas y le dio el Evangelio. Así me presenté delante de ustedes.
Qué maravilla que es tener todo, hermanos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Saben lo que Dios le dice al hombre que no es creyente? Mi conocimiento no está apto para ustedes. ¿Sabe lo que Dios le dice a los reyes? A los sabios entendidos, a aquellos que quieren conocer a Dios sin antes Dios le haya dado vida por el mismo mensaje que niegan, el Evangelio de Jesucristo. Mi revelación no está apta para ustedes. Todos los misterios, maravillas y conocimientos solo están aptos para estos viles, para estos menospreciados, para estos sin influencia, para estos a los que nadie ama y aprecia y le tiene carisma y aprecio. A mis hijos, a los predestinados y escogidos, a ellos me ha placido darle toda la revelación de mi amor, todos los misterios del conocimiento, solamente a ellos, por la locura de la predicación. ¿Son conscientes de que usted tiene más de lo que cualquier hombre pudiera llegar a obtener jamás en esta tierra? Se burlaban de Pablo en 1 Corintios 2:1. Su presencia, su manera de hablar, despreciaban a Pablo. Su palabra, su discurso era simple. Los incrédulos no pueden recibir la verdad, no la conocen, no pueden llegar al conocimiento por su mente caída. El conocimiento de Dios no está disponible. La sabiduría elevada de Dios solamente es para sus hijos. Mire lo que dice el versículo 6 y vamos a concluir. Vamos a ir terminando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ven? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. No importa si eres príncipe, eminencia, no importa si eres una mente brillante en este mundo, jamás podrás conocer a Dios. Porque solamente esta maravilla, su misterio, su revelación, toda su verdad, todo su conocimiento, solamente es dado a sus hijos. ¿Sabe lo que quiere decir con madurez? A aquellos que han sido completos, a aquellos que son sus hijos. Hablamos sabiduría en misterio, sabiduría de Dios en misterio, oculta en la cual Él, miren lo que dicen, amados, miren lo que dice. Él dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso el incrédulo no ama a Dios porque rechaza la predicación, porque rechaza a Cristo. Pero a nosotros, que somos sus hijos, que hemos sido nacidos por la palabra, para los predestinados, como dice, para aquellos que realmente dice, mas ahora hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Dios la ocultó del intelecto, la ocultó de los reyes, la ocultó de los príncipes, la ocultó de los sabios, la ocultó de los entendidos, la ocultó de las mentes brillantes para revelarle toda la esencia de su poder, la creación, su gloria, su propósito, su advenimiento a hombres viles, a hombres sencillos, a hombres despreciados, a hombres sin influencia, a sus predestinados, amados y escogidos. Usted puede creer que usted está sentado acá y deleita y goza de todas las maravillas de la creación, porque Dios a usted se la reveló. Pero Dios no la reveló ¿a quiénes? Por el Espíritu. ¿Quiénes tienen al Espíritu sino aquellos que son creyentes? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros que somos lo vil, lo despreciado, aquellos que realmente no somos considerados como una influencia, que somos tomados como desprecio porque somos hombres que simplemente nos paramos a leer la Biblia en un lugar tan precario, lleno de goteras, con paredes prácticamente hechas pedazos. Porque no somos eminencia, nadie nos oye. Como Pablo dijo, yo fui a ustedes, Corintios, y me despreciaron. Se burlaron de mí. Se burlaron de mi presencia, se burlaron de mi mensaje. Pero fui a ustedes con mucha debilidad y mucho temblor. No era prácticamente una influencia, pero cargaba en mí todos los misterios
todas las verdades y todas las revelaciones de toda la creación, que ningún príncipe, rey, eminencia ni mente brillante jamás podrá conocer, porque no está apto para ellos, sino para los hijos de Dios. Usted sabe quién creó al hombre. Usted sabe por qué cayó el hombre. Usted sabe quién vino a darle vida al hombre. Usted conoce por los profetas quién es Jesús, el propósito de Dios con él. Usted creyó en él, usted fue salvo por él. Usted conoce en el propósito de la fe, en el propósito de la justificación, en la santificación, en la glorificación. Usted conoce acerca de la venida del Hijo de Dios. Usted conoce acerca de nuestras reuniones en los cielos con Él. Usted conoce acerca de su segunda venida. Usted conoce acerca del reino establecido de Él. Usted conoce todo acerca de Dios. ¿No lo tiene todo? Por eso amamos a Dios. Por eso amamos, porque Él nos lo reveló. Todas las inmensidades y profundidades de todo su conocimiento y su revelación. Que las mentes brillantes, como dice Pablo, sigan creyendo que algún día conocerán a Dios. El conocimiento de Dios no está apto ni disponible para ninguno de ellos, solamente para aquellos que Dios predestinó. Y todo este conocimiento lo ocultó, como dijo el Señor Jesús. Padre, oh Padre del cielo, te alabo, porque escondiste todas estas cosas de los reyes, de las eminencias, de los sabios, de aquellos que realmente, Padre, son mentes brillantes, y se las diste a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó, porque son lo vil, lo despreciado, porque no son nada en este mundo, porque son desechados, pero te conocen a ti. Conocen el propósito que tienes con ellos. Los amaste, la ocultaste. Todas estas maravillas, todo este libro lo ocultaste de todas las mentes humanas y se las diste a ellos. Sí, Padre, porque así te agradó, porque los amas, porque todo lo que tú creaste y todo lo que tú piensas, lo ocultaste para ellos. Son pobres, pero son tan ricos en espíritu, son tan ricos, por eso te aman, Padre, por eso aman tu palabra, por eso cuando escuchan tu palabra se regocija su espíritu y su alma dentro de ellos, porque son tus amados, son tus escogidos. Cada vez que tú hablas, ellos te oyen porque te pertenecen, porque los amas y porque por esta misma palabra son guiados y pastoreados, porque no son nada, porque no son una influencia, porque son hombres viles, despreciados, porque son hombres tenidos en poco por las eminencias y los de arriba. Pero para ti, Padre, para ti son el tesoro más precioso. Son tus hijos, son los predestinados. Y todas estas maravillas las escondiste de todos y se las revelaste a ellos. Sí, Padre, porque así te agradó. Por eso te amamos, Señor, porque no tenemos nada, pero tenemos la revelación de todo lo que tú eres, de todo lo que tú hiciste, de todo lo que estás haciendo y de todo lo que harás. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta es tu palabra. Oh, santo es tu nombre. Por eso te amamos, Señor, porque ahora en nuestro espíritu y alma estás todo el tiempo revelando lo que ocultaste de todos los hombres incrédulos. Señor, y eso es lo que nos distingue. Señor, que por más mente brillante que haya al lado nuestro, tenemos la revelación del Dios vivo. Tenemos el conocimiento del Dios vivo. Y no está apto tu conocimiento para esos hombres. Por eso te amamos y eso es lo que nos distingue. Somos tus amados. Ocultaste todas tus maravillas, toda tu persona, Padre. La de tu Hijo, como Pablo mismo lo declaró en Gálatas cuando dijo, pero cuando agradó a Dios, que me llamó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. Padre, te damos gracias, porque ese Hijo tuyo que estaba oculto ante los ojos de los hombres ha sido manifestado con toda gloria y esplendor delante de nuestros ojos. Y somos testigos de su vida en nuestro ser. Señor, porque así te agradó, porque todas estas cosas las guardaste y las escondiste hasta el tiempo señalado, hasta los tiempos señalados, y este es el tiempo. Padre mío, te damos gracias por eso. Por eso amamos tu palabra. Por eso no podemos desperdiciar tu palabra, porque cada palabra que oímos
es prácticamente el cumplimiento de esto. Todas las cosas que el incrédulo no conoce, no comprende y no cree, tú las guardaste para nosotros. Y que cada vez que alguien abre este libro, entendemos, Señor, que ahí estás tú, dándonos todos esos misterios, todas esas riquezas que nosotros creemos, entendemos y conocemos. Padre, te damos toda la bendita gloria. En el nombre de Jesús. Amén.